charla hablando de las murallas de Madrid, en este caso de la M40. Es la charla número 5 y vamos ahora a lo largo de la M40 de Hortaleza a Canillas. Nos centraremos en el núcleo de Canillas. Fijaros, el tramo que vamos a desarrollar, por tanto, es desde la Gran Vía de Hortaleza, que nos quedamos la vez anterior. Vamos a venir por la M40 hasta llegar a esta rotonda y luego seguiremos viendo toda esta área empresarial tan interesante hasta prácticamente el Campo de las Naciones. Luego volveremos y recorreremos el núcleo de Canillas, por lo menos hasta la calle Silvano y el Palacio de Hielo. Dejaremos para la siguiente lección el hablar de este tramo sur de Canillas y sobre todo de la Feria de Muestras, hasta llegar al Campo de las Naciones. Bien, entonces como vemos aquí teníamos esta rotonda, en este caso la M40 tiene muchas rotondas de salida, lo cual es bueno porque al final sirve para todas las conexiones, y teníamos esta rotonda que habíamos dejado para recorrer Hortaleza en la lección anterior, y ahora vamos a recorrer este tramo de la M40. Si uno se fija, se da cuenta que en lo que es Canillas tiene esta primera urbanización, aquí tiene luego esta zona del área de la policía, una serie de urbanizaciones, unos colegios, y luego tiene este nuevo ensanche más reciente, mucho más reciente que este Canillas, que es un poco de los años 50, 60, 70. Ahora veremos un plano de los 80 para que veáis cómo era toda esta zona en la época de los años 80. Y aquí, como veis, aparece ya una ciudad jardín que en cierta manera viene una vieja tradición de chalés que había aquí, de grandes fincas, es decir, que estamos llegando ya muy cerca ya de la A2. Y enfrente tenemos esta impresionante operación de la feria, que tiene muchísimo movimiento, trae muchísima atracción y que ha influido mucho en toda esta zona este de Madrid. Como veis, la escala de la feria es una escala gigantesca comparada con la pequeña escala de las viviendas y también con la, en cierta manera, pequeña escala de estos edificios de oficinas. Esta era la rotonda que habíamos visto para entrar hacia la Gran Vía de Hortaleza, mirando hacia el norte, y ahora vamos a bajar hacia el sur. Aquí aparece un gran edificio, siguiendo esa tradición de preciosos edificios empresariales que transforman este tramo del M40 en una especie de castellana o de futura castellana. Nos pasamos al otro carril porque el sol nos deslumbra, estaba hecho el recorrido al amanecer. Bueno, aquí vamos viendo esta secuencia y vemos que aquí ya la M40 gana amplitud. Recordáis que en el tramo anterior de Hortaleza había momentos críticos de un gran estrechamiento. Aquí tenemos estos edificios que todos ellos tienen muchísimo interés. Este tiene una fachada muy diferente a un lado que al otro, un edificio muy bonito, muy horizontal, pero fijaros qué secuencia tan preciosa. Realmente disfruto recorriendo esta vía. Estos edificios son tan bonitos porque están pensando que se van a ser vistos no por el peatón, sino por los coches que van por la M40, porque en mis charlas sobre la ciudad os cuento que las calles mayores normalmente no son las calles eje principal de la ciudad, sino que son calles de borde de muralla. En este caso, esta calle era borde de muralla, pero se ha transformado en una calle mayor, sobre todo para todos estos edificios que quieren ser vistos desde la M40. Es decir, que fijaros qué importante, esto es como una especie de precastellana, o de precastellana, o posterior a la M30, pero que tiene muchas posibilidades de volverlo a ser, de ser efectivamente una gran avenida. Lo contaremos un poco más tarde cuando hemos hablado de que esta deje de ser la M40 para pasar a que sea la M11, bordeando Madrid, y que esta pasase a ser una M11 transformada en una avenida que permitiese ampliar los parques de Hortaleza y de Canillas, ampliar el espacio delante de los edificios y convertirlo en un paseo verde que podría tener o no tener tráfico. Porque fijaros la maravilla de paseo arquitectónico que es esto. Fijaros qué edificios tan preciosos, un edificio fantástico, en ese tono beige, ¿no?, marronado, o este otro, la Cámara de Comercio. Fijaros, todos los arquitectos aquí están tratando de hacer una especie de joya, y esto genera una avenida que no creáis que hay muchas ciudades de Europa que tengan una avenida tan preciosa, ni de América. Seguimos. Fijaros que bien viene la amplitud. Recordáis que en Hortaleza había puntos muy angostos con ese vuelo que se había hecho
para ampliar la zona de ocio de los barrios y cómo la M40 realmente no podía mantenerse como tal. Aquí sí que tenemos más amplitud, pero pensar lo que sería si nos comiésemos carriles de la M40, incluso si la hiciésemos desaparecer, qué paseo arbolado tendría aquí Madrid. Sería, como digo, es el comparativo al paseo de Rosales, es la misma situación, es el borde, en este caso borde nordeste de Madrid, que si no tuviera tráfico tendríamos un parque lineal que rodearía todo Madrid con este paseo para contemplar esta maravillosa arquitectura. Eso probablemente sea compatible con una avenida que permita llegar a estos edificios, en fin, pero creo que una vía rápida aquí, aunque es verdad que ya dio origen a esta secuencia, ya empieza a no tener mucho sentido. Bueno, fijaros qué preciosidad de edificios, cada uno en su estilo, este es como un Partenón abstracto. Y aquí quería que vierais lo que ya está anunciando. Ya se olvidó ya de la M50, ya pasó a otros escenarios, y aquí ya estamos hablando de unas entradas muy directas ya al corazón de Madrid, al Palacio de Hielo. Es decir, aquí la M40 se ha transformado casi en una M30. Quizá la M30 tenía que haber sido esta, y lo que ahora es M30 ser ya una avenida urbana. Bueno, seguimos por el otro carril, vemos este Partenón, también muy bonito, también es verdad, es una luz de amanecer muy bonita. Este otro edificio, fijaros qué diferentes son todos. Este tiene esta preciosidad, es como el fruto de una granada, ¿no? Una granada verde, porque está como roto y roto descubrimos el tesoro que tiene dentro. Ah, fantástico, muy bonito. Otros edificios más abiertos y llegamos ya a esta segunda rotonda, que es la que recibía uno de los ejes de Canillas. Tenemos otro edificio, todos con interés. Ahí vemos ya estas urbanizaciones nuevas de la avenida Silvano, que lo veremos luego cuando recorramos Canillas. Y esta es esa rotonda, esta está hecha con prefabricados. Estamos aquí, la calle Silvano. Hemos pasado de esa rotonda a esa rotonda. Y ahora fijaros, quería que vierais, después de ese recorrido tan bonito, dónde estamos. Ahora vamos a seguir por la M40 para llegar hasta el Campo de las Naciones, pero fijaros que toda esta actuación de la calle Silvano es una actuación más moderna, al igual que toda esta zona de aquí, desde el Palacio de Hielo prácticamente hasta el Campo de las Naciones, como toda esta actuación. Aquí lo que había era una ciudad jardín, puntuada por áreas educativas y deportivas, era como una zona que ya existía antiguamente esa tradición de fincas con jardín. Y aquí tenemos esas grandes urbanizaciones que ahora vamos a ver. El área de la policía, fijaros cómo el Palacio de Hielo, fijaros cómo las grandes dotaciones salvan a veces un barrio. Un barrio que podría ser monótono por una sucesión de polígonos residenciales, lo que viene muy bien es que sea roto de repente, como veíamos aquí, pues por un área empresarial en Hortaleza, o por áreas educativas, o por áreas deportivas, o también por áreas empresariales. Y eso es lo que va rompiendo el ritmo de la ciudad y creando monumentos. La idea de que la ciudad es una masa uniforme residencial y que está puntuada por los monumentos, que son los que producen ese ritmo ameno en la ciudad. Bueno, aquí estamos en este punto y vamos a seguir. Fijaros, dejamos la rotonda. Fijaros aquí qué amplitud tenemos en esta M40 y las enormes posibilidades que hay de crear aquí una cornisa de Madrid, pues como podía ser el Paseo de Rosales, porque está bastante abandonado esa zona, sobre todo en Hortaleza vimos que había mucho abandono en esa cornisa que es muy bonita y que además tiene enfrente aquella secuencia de edificios preciosos que veíamos y que sigue por aquí. Vamos a seguir. Pasamos la rotonda. Esta es la rotonda y vamos a seguir por la M40. Fijaros que allí aparece ya un edificio fantástico, también como otro gran templo, que ha pasado al otro lado, que hasta ahora en este lado teníamos solo edificios residenciales, y vemos que hay una amplitud, unas posibilidades enormes de zona verde que ya existen aquí, pero la posibilidad de que vengan unidas desde que llegó la M40 a la M11, y vamos a seguir por la M40. Vamos a seguir por todo este tramo. Fijaros que siguen los edificios empresariales.
hasta casi acabar aquí. Aquí hay una estación de servicio, como siempre digo, casi como estaban los antiguos cruceros en la salida de las ciudades, y a partir de aquí desaparece esa área empresarial. Entonces vamos a seguir este tramo. ¿Veis? Sigue la perspectiva de edificios fantásticos, aquí muy bien acompañados por un gran parque a ese lado. Estamos bordeando Canillas y llegando al Campo de las Naciones que está allí. Bueno, fijaros qué secuencia tan bonita. Este edificio circular es precioso. Todos son distintos, pero todos tienen de cierta manera el afán común de crear edificios fantásticos. O este otro edificio. Fijaros, aquí quería que vierais de nuevo una salida ya hacia la Feria de Madrid, centro comercial, quizá que habría que haber marcado Campo de las Naciones. Veis qué edificios tan fantásticos, muy, muy bonitos. Fijaros, lo que ayuda una pequeña vegetación. Si esto aún lo ampliásemos, si lo hiciésemos peatonal, sería un paseo maravilloso para Madrid. Sería un poco como el Paseo del Prado, donde tenemos el Museo del Prado, tenemos el Thyssen, sería un paseo de edificios modernos monumentales. Fijaros este también, esta especie de tentáculo que asoma, edificio fantástico de Endesa. Es una maravilla realmente este recorrido. Y llegamos ya a ese final, donde tenemos esa especie de monumento, flanqueado por dos monumentos y por un tercer monumento que es el Corte Inglés. Llegamos ya a esta rotonda, que ya está cubierta, que es esta plaza de aquí. Ahí vemos todo el recorrido hacia el norte, las salidas que desde aquí conducen a la feria, nada más y nada menos que a la feria. Y ahí tenemos el Corte Inglés, otro de los grandes monumentos de Madrid. Fijaros que en mi libro de la ciudad tengo un capítulo dedicado al Corte Inglés, porque el Corte Inglés sabía detectar los lugares más importantes de la ciudad, los lugares corazón de la ciudad, y también los lugares que en el borde de la ciudad iban a ser puertas de la ciudad. Y aparte había unos edificios muy monumentales. Lo vimos en parte en San Chinarro y ahora lo vemos aquí. Fijaros qué fantástico edificio. Podía ser un parlamento, podía ser una ópera, un edificio maravilloso. Contraste muy bonito, un edificio más ciego frente a este tan ligero, y marca una rotonda preciosa, una puerta de Madrid extraordinaria. ¿Veis? Toda esta zona queda ennoblecida por estos dos edificios. Entonces es un punto de... la presencia del Corte Inglés inmediatamente hace que suban de valor todos los barrios que están alrededor. Esta es la otra dirección, donde ya apuntamos hacia la feria, y aparece lo que siempre decía. Siempre os cuento que en las salidas de las ciudades había una ermita, había un crucero. El crucero era el lugar donde la gente que salía de viaje, eran viajes peligrosos siempre, pedía a Dios que le ayudara en su viaje. Y cuando volvía era el punto de dar las gracias. Y los cruceros siempre estaban a las puertas de las ciudades. Era un punto también de descanso a la tarde, de encuentro con los demás del pueblo. Bueno, pues los cruceros ya no se hacen, pero ahora se hacen gasolineras que cumplen la misma misión. Es repostar antes de salir, al volver, el punto de encuentro. Fijaros que muchas de ellas son monumentales. Esta es de las gasolineras más grandes que conozco. Y está efectivamente en la puerta de Madrid, en una de las puertas de Madrid, que es esta puerta de Campo de las Naciones. Ahí seguimos hacia el sur y vemos que, lo veremos en la siguiente lección, cambia mucho el borde de la M40 aquí. Aquí ya desaparecen los edificios de oficinas hasta que lleguemos a la A2. ¿Veis? Cambia radicalmente porque aparece toda la zona del parque de Juan Carlos I, Jardín de las Tres Culturas, desde esta puerta del Campo de las Naciones. Fijaros, hasta llegar a este edificio de oficinas, ya en la A2, siguiendo esa tradición de la A2 de extraordinarios edificios de oficinas, como vemos aquí, acaba, por así decir, esta secuencia. Y me pregunto, ¿qué pasaría si la siguiéramos? ¿Qué pasaríamos si todos estos barrios tan residenciales, casi ciudades dormitorio, no lo son, porque tienen mucho comercio, tienen muchos locales en planta baja, no tienen el peligro de las tablas, San Chinarro, que tienen, o de Valdebebas, que tiene zonas en planta baja que son casi residenciales o dotaciones residenciales que pueden morirse? Estos tienen esta curiosa presencia de esta cornisa
de edificios empresariales, es decir, tienen puestos de trabajo, por lo cual no es que esta gente vaya a trabajar aquí, pero de cierta manera dejan de ser ciudades dormitorio porque tienen toda la vida que aporta esta ciudad empresarial. Y yo me pregunto, ya que Madrid tiene esta idea, o ha surgido esta idea, no sé si intencionadamente o por pura casualidad, porque siempre las empresas quieren colocarse al lado de la vía de tráfico para ser contempladas, y si tenemos también ya este punto de aquí, este edificio de Vodafone creo que es, ¿por qué no continuamos esta tradición? ¿Por qué no hacemos que todos estos barrios tengan empleo y crear una corona de empleo? Así como se habla de crear una corona de parques que rodee Madrid, al lado de la M40, podríamos también crear una corona de empleo. Fijaros, esa corona de empleo, ¿desde dónde vendría? ¿Recordáis que aquí en este nudo de la M11 y la A1 había mucha área empresarial? Era una zona demasiado estrecha, con edificios demasiado altos, pero bueno, aquí ya teníamos un foco empresarial. Pero también lo teníamos aquí, en la Madrid 603, que es la antigua Nacional 1, y lo tenemos con este poderosísimo foco de Telefónica, del edificio de Telefónica. Luego nos faltaba en San Chinarro, nos faltaba empleo. Fijaros si podíamos seguir mezclando estos parques con edificios empresariales, aquí teníamos Transportes de Madrid, para enlazar con este borde empresarial que va a lo largo de muchos kilómetros, creando una corona empresarial de Madrid. Lo decíamos también para este Proa Norte, crear aquí un parque empresarial que diese empleo a Monte Carmelo, que no lo tiene, y transformar estas ciudades dormitorio en ciudades mixtas donde hay empleo. Seguiríamos creando esa corona empresarial de Madrid, que por desgracia hacia el sur desaparece. Aquí tenemos esta impresionante dotación del Estadio Metropolitano, que viene muy bien, pero luego fijaros, en el sur carecemos de esos edificios de oficinas. ¿Por qué esa tendencia? La tendencia es clara. Las empresas quieren situarse en solares aparentemente de lujo y siempre Madrid tiene esa misteriosa frontera norte-sur de, no digo ricos y pobres, pero empresas, alto nivel y barrios ya más obreros. Eso tenemos que romperlo. Y sería muy bien que en estos bordes, donde aún tenemos mucho sitio, continuásemos esta corona de empleo. Esa corona de empleo seguiría hacia el sur, donde, como veis, seguimos sin tener puestos de trabajo, son todo barrios residenciales, hasta llegar a Mercamadrid, que efectivamente, aunque no es una empresa de lujo, sí que es un lugar de muchísimo empleo, de creación de empleo. Es decir, que tenemos muchas posibilidades de lograr esa corona. Luego seguiríamos hacia el sur, por el sur, y descubrimos que tenemos la antigua fábrica de automóviles. También, y aquí se quería crear en Villaverde un parque empresarial. Es decir, que podríamos realmente continuar aportando empleo en este borde de la M40. Ya sé que es muy difícil, pero hay que convencer a las empresas de que el sur es tan valioso como el norte. Luego, como veis, en toda esta zona de Cuatro Vientos, pues no hay empleo, está la fortuna, pero tenemos mucho sitio para generar ese corredor. Luego aquí pasa algo curioso, y es que el empleo que se ha creado a partir de esta línea empieza ya el Madrid Norte, el Madrid de Encinares, el Madrid de más lujo, por así decir. Fijaros que se nos está escapando el empleo a la M50 y eso hay que evitarlo. Aquí se ha ido a la ciudad del Santander cuando tenía que haberse quedado aquí. Tenía que haber flanqueado, no sé si cuando se haga esta actuación de toda esta ciudad se prepare empleo en este borde. Pero habría que preparar empleo en toda esta M40. Luego tenemos esta zona educativa y ya fijaros, apenas hay edificios que generen empleo, son todo ciudades dormitorio, hasta llegar al Corte Inglés, donde ahí se ha creado, el Corte Inglés de Pozuelo, ahí sí se ha creado una zona de oficinas. Hay que lograr crear ese corredor que logre traspasar empleo al sur de Madrid, para evitar tantos movimientos hacia el norte. A partir del Corte Inglés tenemos de nuevo zonas residenciales, llegamos al hipódromo La Zarzuela, y aquí, a partir de este punto, pues fijaros que tenemos una zona sin apenas empleo hasta llegar al edificio prácticamente de Telefónica, es decir, aquí tenemos Arroyo del Fresno, tenemos Monte Carmelo, todo ciudades dormitorio.
Y aquí, por suerte, aparece ya la Telefónica. Y en la propuesta que yo hago de crear aquí un parque empresarial en esta proa de Madrid, que podría unir con la castellana, y aquí tendríamos todo este margen, aquí sí que hay una empresa en Monte Carmelo, sería apoyar un poco la creación de esa corona empresarial, que es un filtro precioso entre la ciudad residencial y la ciudad de la naturaleza. Bueno, ya os he contado mi historia. Y ahora vamos a entrar ya en Canillas. Vamos a hacer el recorrido primero de Storyboard, para que lo veáis cómo es, y luego iremos por la avenida, por la Gran Vía de Hortaleza, y subiremos por Emigrantes hasta este pequeño corazón de Canillas, para bajar al Palacio del Hielo y volver por Silvano. ¿Cómo era esto antes? Para el que le guste ver planos antiguos y disfrutar con ellos, tiene que entrar IGN Comparador de Mapas. Una vez que ha entrado, en esta se acerca a la ciudad que quiera y en este símbolo puede entrar y ver, por ejemplo, este plano. Este es el plano más antiguo que hay de toda España. Es el plano 1.50.000 primera edición. Verá que pone 1.50.000 primera edición. Es un plano, en este caso, de 1875, donde vemos cómo era Canillas. Fijaros, era un paisaje, estos son cereal, esto es viñedo y olivar, donde está el Parque Juan Carlos I. Aquí tenemos Hortaleza. Bueno, perdón, el parque está ahí. Y ya veis los caminos que salían. Caminos de Chamartín a Canillas, camino de Canillas a Barajas, camino a Hortaleza. Fijaros qué bonito paisaje. Y Canillas estaba, como pasaba en Hortaleza, que se cree que procede de viejos puestos de observación árabes para proteger la ciudad. Pues estaba en este punto alto, bastante alto, 707, dominando un poco los arroyos que ya descendían hacia el Jarama. Fijaros que tenía un término municipal bastante grande, fijaros hasta dónde llega, un término un tanto extraño, muy alargado. Aquí llegaba, como veis, hasta la antigua calle de Alcalá, que es esta. ¿Veis? Aquí tenemos Chamartín, bueno, Hortaleza, lo vimos anteriormente, Barajas, muy poderoso, Canillejas y ya Madrid aquí mismo. Entonces, este era Canillas, como veis, desde esa colina, esencialmente sus arroyos vertían hacia el Jarama y algunos hacia el arroyo que luego fue la M30, a Broñigal. Y aquí, si vemos Canillas, nos damos cuenta que aquí al lado de la calle de Alcalá había ya unas grandes fincas en Canillejas que la tenemos aquí. ¿Veis? La calle de Alcalá, que viene por aquí, es este camino, que la tenemos, que luego llegaba hasta este punto de aquí, que era este de aquí. Aquí aparece ya la actual Nacional 2, fijaros que estas fincas aún están aquí, el Parque del Capricho, y la Nacional 2 lo que hizo fue atravesar este territorio de cereal, de viñedos, para girar y dirigirse ya hacia el corazón de Madrid. Fijaros que esta zona de la Piovera, de Bezmar, es donde ahora está la Universidad de Navarra, todo este parque de la Piovera, y fijaros que esta tradición de fincas con jardín generó esta zona de familiares del Parque de Conde Orgaz, que casi llegaban llegaban ya, como veis, hasta el borde de Canillas. Es decir, que había aquí tenemos Hortaleza y aquí tenemos Canillas, donde ahí estaba su iglesita y su corazón. Si nos acercamos más, pues vemos que aquí estuvo el núcleo, del cual no queda más que la iglesita, en esta colina, que aquí había una calle que era como la divisoria, que se mete ahora por aquí, que ya no tiene continuidad, y aquí tenemos la frontera con Hortaleza, y es ahora mismo donde está Carrefour, toda esta vaguada. Veis, era una vaguada que se nota muy bien, que se dirigía hacia los arroyos que iban al Jarama. Entonces, fijaros que el núcleo original de Canillas estaba aquí y de él fueron surgiendo con estos polígonos, estas urbanizaciones de los años 40, 50, 60, 70, fueron surgiendo esta ciudad de Canillas. Aquí lo vemos más cerca. Fijaros que se ve muy claro el límite. Fijaros que en este borde de la ciudad aparecen zonas deportivas, como aquí. Es un tema muy bonito, como Madrid tiene en muchos de sus bordes áreas deportivas, al igual que tiene esta área empresarial. Y eso supone mucha riqueza para el urbanismo. Aquí tenemos esta gran dotación de la policía. Luego veremos que ahí tenemos también el gran Palacio de Hielo, que también ayuda mucho para puntuar la ciudad.
Aquí tenemos este plano es el 1.25.000 primera edición, un plano muy bonito, muy detallado, más detallado que el anterior, donde este plano es del año 82. Fijaros que en el año 82 estaban ya todas estas urbanizaciones que rodean el viejo Canillas, estaba la Policía Nacional, no con tantas instalaciones como ahora. Fijaros que aquí se ve una tierra libre, una vaguada, que es donde ha surgido pues, todo el Carrefour, la zona del Comité Olímpico Español, toda esa franja. Fijaros que esta franja, pues por aquí ha venido la M40. Y fijaros que toda esta vaguada ha sido ocupada por estas nuevas urbanizaciones. ¿Veis? Toda esta urbanización y esta otra que ha hecho rodear esta ciudad jardín como una nueva muralla. ¿Veis? Ha tomado la actuación de una muralla dejando este parque. Bueno, como veis, queda como redibujada la ciudad. Aquí tenemos esta avenida y aquí toda esta gran urbanización. Fijaros que cómo se entiende muy bien, se pueden ver casi los edificios, un plano tan bueno que casi se pueden reconocer los edificios que aquí había, que como veis esto no ha variado. De los años 80 no ha variado, excepto en estas grandes urbanizaciones. Aquí lo tenemos, ¿veis? Aquí está la iglesita de Canillas. Este punto, yo diría que este es el cruce corazón de Canillas. Y aquí tenemos estas urbanizaciones que van desde los 40, 50, 60. Y si seguimos un poco más, pues sobre todo vemos la enorme importancia de esta impresionante dotación, que además son edificios muy bonitos, que es la de la Policía Nacional. Entonces fijaros qué bien vienen estas dotaciones, el Carrefour, este edificio, la policía, el Palacio de Hielo, qué bien vienen para rodear una ciudad que si no sería mucho más monótona. Y eso que Canillas no tiene nada de monótono. Bueno, este es el Parque Primero, entrando ya a calle de la Concagua, que es realmente la Gran Vía de Hortaleza. Es todo este parque que viene muy muy bien. Yo creo que los parques tienen que estar ligados a la ciudad, más que parques exentos, extraños. Y aquí aparecen estas zonas deportivas, que en un futuro podrían realmente permitir unir con una zona verde, con un gran corazón verde, más que un corazón, un gran círculo verde rodear todos estos barrios de Madrid, porque es una cornisa muy importante. Pero bueno, de momento tenemos. Aquí sí que se ve un cierto caos en los bordes de estas urbanizaciones. Lo vamos a ver enseguida. ¿Veis? Aquí vemos la zona esa de ocio, zona verde. Y veis aquí sí que hay un cierto confusión en la urbanización de todas estas piezas, todos estos bloques de borde. ¿Veis? Es una pena porque las viviendas están muy bien distribuidas, puede que sean pequeñas, pero es la urbanización la que está fallando. El arbolado también falla, que las plantas bajas no tienen vida. Aquí tenemos la zona del Centro Deportivo Municipal. Fijaros esas torres, qué bonitas son. ¿Veis? Unas torres muy bonitas con un tipo de vivienda muy curiosa, porque es, fijaros, ahí solo hay una caja de escaleras ascensor, con lo cual hay un pasillo central que va atendiendo a las viviendas. Es decir, que una vivienda tiene todo este frente y la otra tendrá todo ese frente. Salón, cocina, 2 dormitorios, hasta llegar, no sé si esto será el tendedero. Y aquí se reproduce la misma y ahí en cambio aparecen otras 2 viviendas, todas atendidas desde un único núcleo. Fijaos qué bonito es este contraste del elemento macizo y el elemento ligero. Ya os digo que la arquitectura de los años 60 en España era considerada la mejor arquitectura de Europa, 60-70, y que la arquitectura posterior, a pesar de lo que se ha dicho, bajó mucho de calidad. Mejoraron los servicios, pero la arquitectura empeoró de calidad. Claro, esto es una arquitectura muy, muy interesante. Ahí tenemos bloques que son como bloques en H, pero con patios interiores, distribuyendo la vida. Claro, esta pieza también, a pesar de que se ha cerrado al punto más bonito, que era la visión de la Sierra de Madrid, sin embargo es una pieza muy, muy fuerte, con estas hendiduras, donde los huecos, como veis, quedan dentro de como una gruta en esa pieza de ladrillo. Este es el borde y aquí acaba ese primer Canillas con estos impresionantes torres que como veis también son torres que han optado, que eso ahora se está volviendo a poner de moda, han optado por tener toda la fachada aquí, una vivienda, otra vivienda corrida, o sea, no es vivienda pasante, y otras 2 viviendas al otro lado. Es
decir, son bloques con un núcleo de ascensores, lo cual ahorra mucho, bloque de 4 viviendas por núcleo de ascensor, que ha optado en vez de por vivienda pasante, por vivienda unidas las 4 viviendas. Pero fijaros que tienen muy buena pinta también, mirar el ventanal de los dormitorios, la terraza, ¿no? Realmente son casas mejores que las que luego se han hecho, por ejemplo, en Las Tablas o en San Chinarro, incluso en Valdebebas. Aquí vemos, bueno, hay muchas tipologías. La pena, lo que falló de este urbanismo, de esta arquitectura, es el urbanismo. El urbanismo, como era una arquitectura muy independiente, que se hacía por sectores, por urbanizaciones, pues era una arquitectura que no era heredera del movimiento moderno, que os lo he contado muchas veces, que primaba la vivienda frente a la ciudad. Entonces eran bloques donde no hacían calles, no tenían comercio en planta baja, no creaban plazas, no creaban avenidas. Por eso al final es un urbanismo que es bastante caótico y que ese es su gran fallo. Si seguimos ahora por esta avenida, con la avenida que va a ser la Gran Vía de Hortaleza, ahí vemos esa otra secuencia de grandes piezas muy altas, pero que son viviendas bastante buenas. Estas sí que son, por así decir, pasantes, es decir, es todo exterior en la vivienda, no tiene patio, por eso genera esta especie de abanico. ¿Veis? Son viviendas pasantes. Son distintas frente a esta. Una vez que se hicieron estas torres, donde había un dormitorio o dos y la cocina que daba a un patio, pues sí, muchos opinaron que había que volver a la idea de una vivienda pasante donde no existiera el patio. Entonces, como veis aquí, los patios se han roto para que todo sea exterior. Como veis, hay muchas tipologías. Esta es la avenida, que es una avenida muy bonita, muy urbanizada, muy cuidada, y que me gustaría que este cuidado pasara al interior de Canillas. Allí vemos esa urbanización que era ya de Hortaleza, con sus grandes torres, juego de torres y edificios bajos, que al final es muy bonita, ¿veis? Son piezas muy, muy interesantes todas ellas. Aquí tenemos otra pieza también imponente, fijaros las terrazas. Y esto es una serie de Hs. Ya sabéis que la H es un tipo de vivienda que tiene 3 orientaciones, es asombrosa. Tiene salón, tiene dormitorios y luego vuelve hacia adentro donde tiene otro dormitorio, la cocina y el tendedero. Eso permite ventilar el núcleo de comunicaciones. Son viviendas, por tanto, con 3 orientaciones. Son estupendas. Es el bloque en H que unido genera el bloque 25. ¿Veis? Es el bloque en H. Entonces, todas las habitaciones son exteriores. Pero tiene estos problemas de que no son bloques que generen ciudad. Aquí vemos el bloque en H como uniéndose y creando este patio genera el bloque 25, es el bloque normalmente 25 metros, que hemos visto muchos bloques por Madrid, que eran bloques muy económicos porque desde un ascensor se atendía a 4 viviendas y se ahorraba toda esta fachada que pasaba a ser una fachada interior mucho más económica. Pero tiene el problema del patio, el ruido del patio, si dan dormitorios, la poca luz que estos patios generan. Aquí vemos el mismo esquema, pero en Hs. Para que no se formen patio, lo que hacían los arquitectos era desplazar las Hs, de manera que todo siempre es exterior. ¿Veis? Sigue la avenida. Realmente es una avenida bastante interesante, porque, como veis, son bloques muy, muy correctos, es un buen material. Los huecos empiezan a ser, conforme va llegando la democracia, los huecos se van haciendo más pequeños. Es una pena, fue en parte por la normativa, aislamientos que exigía un hueco pequeño, fue un desastre, la verdad. Aquí llegamos a una gran dotación, que vienen muy bien en la ciudad las grandes dotaciones, porque crean un área diferente de actividad, aunque siempre en fin de semana y en la noche están muertas, lo cual a veces también es peligroso. Ahí vemos un grupo de viviendas que forma parte, todo este grupo muy importante, que es curioso, es un grupo de viviendas que tiene 3 viviendas por núcleo de ascensor. Muy interesante, es un arquitecto que ha tratado de crear una vivienda mucho más quebrada, más rica, por así decir. ¿Veis? Son bloques muy interesantes. Los dormitorios, terrazas, entonces van jugando las 3 viviendas, igual que allí. Es decir, podía haber ido a un bloque de 4, a una H, pero no, ha preferido jugar con estos tridentes de viviendas donde tienen salón, 3 dormitorios, cocina, tendedero y van alternando. Muy interesantes, ya veis que están muy bien construidos, son bloques muy bonitos. Quizás son un poco pequeñas
las habitaciones, pero son bloques muy bonitos. Son distribuciones que realmente, si permiten, por ejemplo, derribar un tabique y que el salón se amplíe al coste de una habitación, pues son unas piezas estupendas. Aquí tenemos una pieza muy bonita, ya veis que está todo colgado de la estructura general, una pieza singular. ¿Veis? Allí vemos otros bloques en H, con sus grandes terrazas. Y aquí vamos llegando ya hacia la zona del Carrefour. Fijaros, aquí hay unas torres excesivamente altas. El arquitecto notó que eran demasiado altas y quiso hacer ese gesto, pero es un gesto como un poco postizo. Ya lo veis, ¿no? De ese cambio de tono. Y aquí vemos estas urbanizaciones que en general estaban muy bien en Hortaleza. El Carrefour, que viene muy bien, la verdad es que ocupa un terreno que aparentemente podía haber quedado libre, pero bueno, al final ha creado un mercado, ¿no? Bueno, ya veis que el arquitecto trató de quitar altura, pero pues al final la sensación es que es excesivamente alta. Ya veis que son bloques en H unidos formando bloques 25. Y esta es la avenida que sube hacia el corazón de Canillas. Fijaros que es una avenida, cuando uno compara estas avenidas con las avenidas de San Chinarro o de las Tablas, pues realmente, como es un urbanismo que no hace ciudad, pero que juega cada uno a su diálogo, pues al final crean unas ciudades muy ricas de sensaciones, con bloques girados, con... Bueno, perdonad, que aquí quería mostraros que aquí tenemos la parada de metro. Fijaros que, como se nota en el metro, tenemos una línea muy importante, la línea 8, que de nuevos ministerios pasa por Mar de Cristal, va a la feria y al aeropuerto, es decir, una línea importantísima, que lo lógico es que al final continúe sin trasvasos, ¿no? Sin trasvases. Luego tenemos esta otra línea que fijaros cómo en su dibujo está insinuando el borde de la ciudad. ¿Veis? Va a Manoteras, Hortaleza, es decir, insinúa la cornisa, esta cornisa nordeste de Madrid. Yo tenía un amigo que coleccionaba planos de metro de las ciudades, porque el metro, si además sabemos la fecha de cada línea, te va contando la historia de la ciudad. Y veis cómo está contándonos claramente lo que hemos dicho en otras charlas, que aquí, en todos estos nuevos barrios, está faltando una línea de metro que en cierta manera haga lo que hacía esta línea. Es decir, hace falta una línea de metro que ya bordee la ciudad y que atienda a todos estos barrios, porque solo tienen al final este metro, y eso no puede ser. Bueno, fijaros qué terrazas tan imponentes. Veis que las habitaciones son grandes, se nota por la anchura entre una y otra, pero las ventanas empiezan a ser pequeñas y empiezan a ser demasiado altas de antepecho. Para que una vivienda sea buena, la ventana tiene que ser bajita. Y aquí tenemos esta avenida, que fijaros que es una avenida, pues, bastante con estos grandes plátanos. Ahí aparecen los sectores. Una cosa típica del movimiento moderno fue que la ciudad no tenía un ensanche con manzanas todas iguales, sino que cada arquitecto se le daba una densidad y actuaba con libertad, a veces incluso con libertad de alturas. Y eso produce una ciudad muy caótica, con muy poco carácter de ciudad, pero a veces también muy, muy rica. Bueno, aquí teníamos los bloques de 3 que hemos visto antes, que son unas piezas al final, son unos bloques elegantes. Da la impresión que son un poco pequeñas las habitaciones, pero bueno. Es verdad que se quería hacer mucho con poca superficie, pero veis, es muy bonito el tratamiento de la terraza. Bueno, son casas bastante bonitas. Aquí tenemos otra que ha querido hacer una gran terraza. La pena de estas arquitecturas de gran terraza es que luego el hueco es muy pequeño. Entonces, o sobra terraza o el hueco debe ser mayor. Como es natural, pues la gente ocupa esas terrazas. Y cuando uno hace una terraza tan corrida, pues yo creo que está sobrando terraza. Y ahí llegamos ya al corazón de lo que yo creo que es el centro de gravedad de Canillas. Fijaros, una gasolinera, como no, marcando el punto de encuentro de la ciudad, de cruce, y ahí vemos la secuencia de las grandes torres, que estas se ven en la silueta desde el M40, las hemos visto en la silueta, otra gran pieza y ya la mirada hacia el sur. Fijaros que es un punto muy alto. Ahí tenemos esa entrada hacia ese barrio que hemos ido viendo, y aquí tenemos una pieza preciosa. Fijaros, perdón, fijaros qué pieza tan bonita. Es una pieza de viviendas pasantes, por lo cual tiene muchas escaleras. Ya veis que tiene aquí un núcleo, otro núcleo y otro núcleo. Y fijaros qué bonita la secuencia de salón, no sé si son un salón, un dormitorio, quizá cocina, tendederos,
Qué bonita es esta secuencia de este edificio. Luego tiene este elemento asimétrico, como insinuando esta avenida. Bueno, me parece una pieza preciosa. Es verdad que podríamos decir, bueno, podría haber sido el hueco más grande. La prueba es que la terraza, la vivienda probablemente es muy pequeñita, por eso. Pero bueno, tiene dormitorios al otro lado y probablemente la cocina, no lo sé. Pero bueno, ya veis cuando cada vivienda le corresponde este tramo de fachada y la de atrás. Aquí lo vemos muy bien, ¿veis? Son viviendas pasantes, por eso es un núcleo muy estrechito. Y aquí tenemos el eje donde tenemos la pequeñita ermita, por lo que yo creo que este es un poquito el corazón de Canillas. O lo fue. Aquí tenemos la preciosa iglesita, lo único que queda del pueblecito. Y esta avenida, que como veis va en la divisoria entre la caída hacia la vaguada donde va a Gran Vía de Hortaleza y la caída hacia donde va la calle, toda esa nueva actuación, la calle Silvano. Fijaros qué avenida tan bonita, qué elegante es, y la aparición de esas torres que parecen fantásticas. Mirad qué torres tan bonitas. Son torres de un núcleo de comunicación y 4 viviendas. Pero fijaros qué elegantes son estas piezas que siguen y además crean un cuerpo bajo de comercio, de talleres, de oficinas, lo cual da mucha vida a la ciudad. Bueno, pues fijaros que ha renunciado al cubo y tiene este gesto tan bonito del giro. Me gustaría buscar en Idealista ver cómo está vivienda por dentro, pero fijaros que tiene salón, probablemente cocina con tendedero al lado de la... Y luego tiene ahí 2 habitaciones, quizá una tercera. Me parece una casa muy, muy bonita, muy elegante. Fijaros qué secuencia tan bonita. ¿Veis? Aquí la tenemos. Probablemente esta sea la cocina con su tendedero o quizá un dormitorio, no lo sé. El salón con la ventana más grande, 2 dormitorios, luego veremos que hay un tercero en el quiebro. Pero veis, son como faros muy bonitos. El hecho de haber renunciado al cuadrado, pero tiene aquí este cuadrado, pero luego tiene este hexágono, le da una elegancia tremenda, le da ligereza, porque el bloque de 4 viviendas por planta es un bloque muy pesado, demasiado grande, demasiado ancho. Este ha logrado que parezca mucho más esbelto. ¿Veis qué pieza más bonita? Ahí tiene. ¿Veis? Yo creo que aquí tiene que haber viviendas probablemente de 3 dormitorios y esta que será de 2 dormitorios. Es decir, tiene viviendas un poco más grandes y otras más pequeñas. ¿Veis? Aquí se ve muy bien. Una vivienda elegantísima. Y luego, fijaros qué bonito. La pena es que esto ha sufrido mucho. Habría que restaurarlo con cuidado. Pero la vida que ha generado a sus pies me parece una actuación preciosa. Bueno, aquí ya veis el núcleo de ascensores, escaleras. Y bueno, por esto se podría adivinar dónde están las cocinas. Estarán aquí, ya se ve. Y los baños. Muy bonitas. Fijaros qué secuencia tan bonita. Con su zona de pequeños jardines. Ahí tenemos, quería yo ver si teníamos un cuarto dormitorio. Lo hemos visto antes. Y fijaros que es una actuación que viene desde aquí, sigue aquí y aparece aquí. Es decir, que tiene y aparece aquí también, es decir, que se va y ahí, es decir, va como alternándose en todo este eje que le hace ser un eje muy, muy bonito. Y aquí tenemos toda la zona de la policía que tiene edificios fantásticos. Volvemos a ese centro, donde teníamos este gran edificio que vemos, es el típico edificio de profundo con patios interiores, que es como un gran paquebote que ya desciende hacia el sur. Fijaros cómo se nota que esto fue una ciudad, una fortaleza, una torre de vigilancia en Canillas, porque es también como una pequeña acrópolis. Y en la arquitectura de los 50 y 60 acaba marcando esa acrópolis, ¿veis? Y aquí ya viene la vaguada que descendía hacia el arroyo donde se ha hecho el nuevo ensanche. Es decir, que la historia de la ciudad va contándote un poco por sus fechas, sus fases. Este es un bloque muy poderoso, bloque de 25, con dormitorios a patios internos. Y aquí llegamos a este otro gran gigante. Bueno, aquí tenemos el otro metro. Y fijaros esta pieza, qué bien vienen estos barrios. Yo conocí en Valencia un arquitecto extraordinario, el arquitecto municipal, que quería que todos los barrios de Valencia tuvieran una gran dotación, para que no se sintieran barrios, para que se sintieran en algún momento del año o del día corazón de la ciudad.
por eso colocó el Palacio de Congresos hacia el norte, colocaba el archivo en otra posición. Es decir, él aprovechó todos los edificios que había antiguos y los que nuevos que había que hacer para ir puntuando los barrios con monumentos que eran las grandes dotaciones. Aquí ha pasado lo mismo. El Palacio de Hielo, un impresionante edificio que trae mucha actividad y mucha vida y que es el gran monumento de Canillas, junto con la Policía Nacional, pero que es más críptica. Este es el otro gran monumento de Canillas. Y luego veremos ya el Carrefour, que lo hemos visto antes. Estos edificios salvan la ciudad porque generan mucha vida, generan que todos los madrileños vengan aquí a Canillas y conozcan, que no sea un barrio más, sino que tenga esta gran dotación. Me parece fantástico. Y aquí vienen los nuevos ensanches que, como veis, ha habido una indecisión, ¿no? Desde una pequeña escala a esos preciosos edificios de viviendas de ese nuevo ensanche de Canillas. Fijaros qué bonitos son, los veremos en la lección siguiente. Y aquí tenemos estas dotaciones también muy bonitas que marcan este eje de la calle Silvano. ¿Ves? Este es ese giro que hace la urbanización aquí. Aquí está el solar del circo. ¿Veis? Si vamos a seguir ahora a la calle Silvano, veis este el Palacio del Hielo, que viene muy bien para puntuar. Fijaros que las dotaciones se están colocando en el borde de la ciudad. Dentro hay pequeñas escuelas, pero estas grandes dotaciones de otro colegio religioso, la policía, pues al final enriquecen mucho la ciudad. Bueno, seguimos, tenemos el eje de la calle Silvano, ahí se estrecha, y aquí viene este nuevo urbanismo. Fijaros, con la democracia llegó una época de crisis económica. Entonces se habló mucho de restaurar la ciudad. Los primeros años de la democracia son de rehabilitación de los cascos que habían estado muy abandonados en la etapa anterior. Y también la arquitectura cambia. La arquitectura se hace, por así decir, menos atrevida, menos valiente, renuncia a las torres, renuncia a la vivienda de todo exterior y vuelve a la manzana burguesa de los ensanches. Es curioso. Uno piensa que la democracia puede ser como un avance, pero estéticamente fue un retroceso y también conceptualmente. Aunque es verdad que la ciudad anterior había una ciudad que no había creado avenidas, no había sabido crear ciudad. Entonces en toda Europa se da la vuelta al intento de formar esas maravillosas ciudades de los ensanches. Y se vuelve a la ciudad burguesa, a la manzana, pero sin la vida de esas manzanas antiguas. ¿Por qué? Porque no hay comercio, porque no deja que haya talleres. Es decir, es una pequeña contradicción. Sí que es verdad que buscan que todas tengan un jardín interior y como veis, fijaros aquí el arquitecto ha buscado un ambiente casi de villa y eso es muy bonito, ¿no? De pequeña escala. Eso es, veis, aquí tienes salones, quizá un dormitorio, cocinas, porque es la vivienda de esquina, y ahí tenemos salones, dormitorios, y luego lo bueno es que dan, son viviendas pasantes que dan también al patio. Un patio que es un jardín. Tenemos pequeños retranqueos. La pena es que aquí no hay comercio, no hay vida, entonces acaban siendo calles como anglosajonas, como muertas. Aquí tenemos a alguien que ha hecho algo muy raro, ha decidido en el chafrán no colocar el salón, sino el salón hacia el jardín interior, y ha colocado aquí, parece, los dormitorios. ¿Veis? Todas las casas tienen su jardín, son viviendas pasantes, lo cual es muy bueno, porque tenemos dos orientaciones. Y ya veis, este quiere recordar, basta ver los tejados, parece unas villas inglesas, ¿no? Y aquí vemos, fijaros qué diferente está urbanismo respecto a este urbanismo de grandes bloques, de torres en H, que este no podía crear ciudad, este en cambio logra crear ciudad. Pero recuerda un poco a San Chinarro, pero respecto a esa anarquía que hemos visto en el Canillas Alto, a veces añoramos esa anarquía frente a algo tan ordenado, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos otra pieza bastante bonita también, con salones en la esquina. Siempre si vais a comprar una vivienda, comprar la vivienda de esquina, que es siempre la mejor. Bueno, aquí vamos, veis, la escala se bajó mucho de escala y eso fue bueno para la ciudad. Ahí vemos el choque entre los dos urbanismos, el urbanismo de la democracia y el viejo urbanismo, ¿veis? Aquí estamos en este punto, donde aparecen estos grandes bloques en 25 o esas torres. ¿Veis? Aquí se ve muy bien que es mucho más anárquico, tiene quizá más fuerza,
que es más auténtico, pero es mucho más anárquico y no creaba ciudad. Es frente a este orden de este urbanismo. Hubo movimientos, entonces habló la tendencia, el posmodernismo, que volvían un poco a la estética antigua y a la idea de una ciudad más tradicional. Aquí vamos llegando hasta la rotonda donde habíamos llegado antes, donde ya llegamos a la M40. Fijaros qué poco ocupa aquí la M40 y llegamos hasta este punto de borde. Bueno, fijaros qué estupendos parques se anuncian ya aquí. Mirar hacia el norte, fijaros qué posibilidades enormes, aunque hay zonas deportivas, posibilidades de crear un gran parque en toda esta zona de Madrid que rodease estos barrios, que tuviera sus dotaciones, sus empresas y que esta, en vez de ser una vía rápida, pudiera ser una avenida de relación. Fijaros, bueno, es muy, muy bonito. Y tenemos Coca-Cola. Fijaros las posibilidades enormes que tenemos aquí. Ahora mismo es muy bonito ya, pero esto está aún sin dibujar, sin definir. Y hay que mejorarlo. Bueno, y esta es la mirada hacia el sur, que la hemos seguido antes. ¿Veis? Estamos en este punto. Y ahora vamos a subir a... Sí, perdonad, quiero contaros lo que os conté. Me puse un poco pesado en las lecciones anteriores, cuando insistí en que esta M40 debe dejar paso para que la M40 pase a ser esta. Lo tengo muy, muy claro. La M40 aquí es ya demasiado urbana, tiene puntos críticos, y realmente la misión que debe hacer la M40, que es ser la muralla del Madrid nuevo, pues perfectamente puede hacerlo rodeando la feria y viniendo por aquí. Y esta entonces, como decía, basta cambiar el letrero. Esta pasaría a ser la M11. O más que M11, esta puede ser ya una avenida donde se unan los barrios con esta zona de oficinas, donde se cree un parque que pueda ser continuo, no lo que nos pasaba aquí, y donde podamos mantener quizá una avenida, porque es muy bueno que tenga todas estas entradas y conexiones, pero donde el parque tenga la continuidad necesaria y la avenida sea una avenida que permita conectar los edificios de oficinas. Y la M40 se iría por allí. Perfectamente es viable. Quizá ya lo hayan pensado. Porque aquí tenemos la M11. Fijaros la amplitud que tiene la M11. Tiene una amplitud superior a la M40 y eso no puede ser. ¿Veis? Tenemos sitio para tener las salidas rápidas. Ahí se va quedando el área industrial con la M40 encajada allí. Yo creo que claramente esto debe ser ya la M40. Bueno, allí vemos muy bien lo que hemos contado. ¿Veis? El barrio de Canillas con esos grandes bloques en la avenida, en la Gran Vía de Hortaleza. Fijaos qué bien se entiende la ciudad. ¿Veis? Esta es la M11. Fijaros la amplitud que tenemos aquí. No puede ser que tengamos una M40 constreñida, creando problemas y que tengamos esta vía prácticamente vacía. ¿Veis? Aquí os lo cuento mejor. Bastaría cambiar el cartel, aunque sabemos que aquí habría atascos. Creo que esta salida debe tener 2 carriles y convertirse en la M40. Y esta pasará a ser la M11 a partir de este punto. Una M11 que puede transformarse en una avenida de relación. ¿Veis? Está muy claro. Por supuesto que también creo que esta M40 se tendría que haber desviado por la R2, porque así incorpora todo este barrio nuevo y no lo deja fuera de Madrid. Es decir, que probablemente la M40, si al final por aquí va a acabar en la M12, pues tiene que venir por la R2 y la M12. Y así podríamos unir San Chinarro con el parque y con estas actuaciones de aquí. Bueno, son propuestas que yo hago. Aquí vemos este final de Hortaleza, estos edificios tan interesantes que eran muy esbeltos, con grandes terrazas, y ahí tenemos la masa edificada, veis, mucha densidad de canillas, pero que es muy, muy estrechito. Enseguida acaba y ahí aparece el nuevo ensanche de Canillas. Aquí tenemos una rotonda muy bonita, muy, muy misteriosa, porque de aquí se pasa a los nuevos barrios, al nuevo barrio de Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, la futura ciudad de la justicia. Es por así decir una puertecita silenciosa de Madrid, pero que acabará teniendo muchísimo movimiento. Aquí seguimos y vamos a seguir un poco bordeando, llegando a esta rotonda que nos lleva
hasta la que acabábamos, la gran vía que decíamos de Hortaleza. Fijaros que este es el paso del ferrocarril y ahí tenemos los edificios que continuábamos de Santa Lucía. Fijaros, este es el lado, este otro lado. En su momento dudé si la M40 podía venir por aquí, pero es verdad que aquí va a hacer falta, cuando hagamos una circunvalación de aves, va a hacer falta mucho espacio. Aparte va el canal de Isabel II por aquí. Bueno, es delicado intentar meter aquí una vía rápida. Aparte no rodearíamos la feria, yo creo que ya para eso está el M11 que rodea la feria. Bueno, esta es la parte trasera de esos edificios tan bonitos que veíamos antes y que los vamos a seguir por detrás. Esta es la entrada, una de las entradas a la feria. Aquí el día está más nublado, pero ahí vemos esos edificios que habíamos visto al principio, rodeando el barrio de Canillas, hasta llegar a la rotonda, una rotonda de la feria. Fijaros, estamos ya en este punto. La feria, hablaremos de la feria en la próxima lección. Pero veis, es importantísimo todo lo que aquí se ha generado de actividad unido a esto. Es uno de los grandes focos de actividad de Madrid. Y eso le viene muy bien a Canillas. Bueno, aquí tenemos toda esta área empresarial. Esta es la vista hacia el norte, el corredor ferroviario, la vista hacia el sur. Y ya llegamos aquí a la rotonda que habíamos llegado antes, la calle Silvano. Aquí tenemos estas urbanizaciones, este pequeño ensanche de manzanas. Ahí vemos la ciudad alta, al lado de la zona deportiva. Y ya vemos la M40 que se dirige hacia el sur. Esta bellísima fotografía hacia el campo de las naciones. Muchas gracias.